Mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde. Como usted ha estado en continuidad con nosotros, o los que no han estado a través de las redes siguiéndonos y de pronto hasta hoy ve esta transmisión, hemos estado estudiando estos últimos meses el libro de Colosenses. Va a ser un corto resumen para poder entrar al capítulo 4. Pablo entra en el capítulo 1 hablando desde la cárcel que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, él es apóstol solamente por el llamado de Dios. Y habla de que está con Timoteo en la cárcel. Y las cartas la difiere a la iglesia de Colosenses de esta manera: a los santos y fieles hermanos que están en Cristo, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Saluda con la autoridad que Dios le dio a los santos y fieles, o sea, se está refiriendo a la iglesia. Y en el capítulo 1 nos habla de cómo Dios, o cómo podemos nosotros pedirle a Dios sabiduría espiritual, y cómo Dios concede esa sabiduría espiritual. También nos enseña de cómo fuimos reconciliados a través de Cristo ante Dios, o con Dios. También nos habla de cómo fue su ministerio hacia los gentiles. En el capítulo 2 nos habla de la plenitud, la magnitud, de cómo Jesucristo es Él, por Él y en Él. O sea, Jesucristo lo encierra todo. Esa es la plenitud, o el pleuma, que se refiere a la plenitud de Dios. En el capítulo 3 nos enseña, y dice esto en el versículo 1, dice: si pues habéis resucitado en Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta otra versión dice: y ya que hemos resucitado espiritualmente con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, las cosas celestiales, donde se encuentra Cristo a la derecha de Dios. Y usted dirá, ¿qué es resucitar de nuevo? ¿O qué es resucitar espiritualmente? La Biblia nos enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por ende, si tú no has nacido de nuevo, pues estás muerto espiritualmente, porque no conoces a quién, al Señor Jesucristo. Y ahí nos lleva a vivir una vida en santidad, o una vida personal delante de Dios. En el versículo 12 del capítulo 3 nos dice que nos lleva a practicar una vida de santidad con relación a las demás personas. En el versículo 18 al 21 nos enseña cómo debe ser la santidad en el hogar. O sea, si usted no ha leído este capítulo, mi hermano y mi hermana, aquí tiene harto material para que aprenda a tener un hogar y pueda vivir en sociedad de acuerdo como Dios le manda. En los versículos 22 al 25 del capítulo 3 nos habla de cómo debe ser la santidad en el trabajo. ¿Cómo actúa? ¿Cómo se comporta usted en su sitio de trabajo? ¿Realmente es santo? ¿Realmente es un cristiano que está haciendo las cosas de acuerdo a la profesión en la cual fue llamado? Y empieza a exponerlo de esta manera en el versículo 22, dice del capítulo 3: esclavos, obedeced todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí Pablo hablaba, porque en esta época era tiempo de esclavitud. Ya para nosotros la esclavitud fue abolida. Aquí en ese tiempo había esclavitud, había gente que estaba bajo el poder de amos. Entonces, pero para esta época nos enseña a nosotros a ver que de cierta forma somos esclavos. Al ser empleados de un jefe o de una compañía, nos regimos a esas reglas, a esas leyes de esa empresa. ¿Cómo estamos nosotros en esta época poniendo en práctica las reglas que tenemos que cumplir como empleados? Y por eso Pablo lo estaba diciendo, y dice de esta manera: no sirviendo al ojo. Mucha gente llega a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana a trabajar y se la pasa con sus ojos pegados en el reloj. ¿A qué hora son las 5 de la tarde para ir para mi casa? Y todo el día están pensando ¿cómo me voy para mi casa? Solamente van a cumplir un espacio, o que los vean en un sitio de trabajo, pero no están trabajando honestamente. Y por eso Pablo decía: no sirviendo al ojo. Tener en cuenta de que la Biblia dice que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. El Señor siempre nos va a estar mirando. Él nunca va a dejar de mirarnos. Él es nuestro amo celestial. Por eso dice: el Señor es mi pastor.
O sea, si Él es su Señor, por ende usted es su siervo, es su esclavo. Y usted se rige a las reglas de su Señor. Y aún, Pablo estaba hablando de cómo teníamos que actuar en la parte laboral o empresarial. Y por eso Él lo expresa en Filipenses 3:13 y 14. Dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí Pablo dice que tenía su mirada, su mente y su corazón, todos sus afectos concentrados ¿en quién? En la persona de Jesucristo. Dice, con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí no se habla de que tenemos que tenerle miedo a nuestros jefes, sino tenerle temor a Dios. Ese jefe está representando en autoridad a Dios en cuanto a la parte que Dios lo está utilizando para bendecirnos económicamente a través de ese trabajo. Entonces tenemos que ser agradecidos con lo que estamos haciendo. Versículo 23 del capítulo 13. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Cuando dice de corazón, quiere decir que es del alma. ¿Qué tanto hace usted o qué tan apasionado es usted por lo que usted hace? ¿Se apasiona igualmente así por el Señor? Muchas veces las personas aman más las cosas del mundo y por eso no pueden amar a Dios. Y el Señor no comparte ese sentimiento con nadie. Él es el primero en todo. Dice que lo hagamos todo no como para el Señor, como para el Señor y no como para los hombres. De pronto usted dice, mi jefe no me está viendo. Y cojo un clip, cojo un papel higiénico, un esfero y me lo llevo para la casa. Mi jefe tiene mucho dinero, mi jefe tiene mucha plata. Y ahí está la diferencia. Su jefe no lo está viendo, pero usted está robando, en cambio Dios sí lo está viendo. Dice el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí nos habla, como les decía en un principio, es de que no tenemos que rendirle cuentas en sí a nuestro jefe. Tenemos que rendirle cuentas ¿a quién? Al Señor. El jefe no nos está viendo, pero Dios sí nos está viendo. Y tarde o temprano tenemos que ir a la presencia de Dios y rendir cuentas. ¿Hemos sido esos siervos fieles? Acuérdese que Él dijo, siervo fiel, en cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Los otros fueron negligentes y fueron rechazados. Entonces tenga en cuenta que usted, o hay muchas personas humildes, sencillas, que han sido fieles en su trabajo, fieles con sus jefes, fieles a su iglesia, fieles a su pastor y fieles a sus familias. Otras personas no lo han sido, pero el día que se presenten ante Dios, dice que recibirán su recompensa. Dice, y recibirán su recompensa. Y puede que mañana, pasado mañana, cuando vayamos a la presencia del Señor, nos llevemos una gran sorpresa. ¿Cómo llegaremos a la presencia de Dios? Dice, porque al Señor servís. Aquí es donde hace la diferencia de que usted y yo como cristianos le servimos al Señor en todo lo que hagamos. Como padres, como esposos, como empleados, como jefes, tenemos que darle cuentas al Señor. Termina el versículo 25 del capítulo 23. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Acuérdese lo que dice la Escritura, lo que usted siembra, usted lo recoge. Entonces, esa injusticia que hicimos, la tenemos que pagarla tarde o temprano. Y lo más tremendo es que el Señor diga, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conocí. Y eran siervos, eran pastores, eran líderes que predicaban, ministraban la palabra, y Jesús les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conocí. Dios juzga igual, sin imparcialidad. Él no hace acepción de personas. El niño, la viejita, el viejito, el joven, el anciano, va a ser juzgado de acuerdo a lo que es. No importa la edad que sea. Pero tenemos que tener en cuenta que no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y aquí ya llegamos ya al capítulo 4, donde nos lleva a exhortarnos como empleados y jefes. Dice aquí hacia los empresarios, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también
sabiendo también que vosotros tenéis un amo en el cielo. Ahí nos está confirmando lo que decíamos antes. Tenemos un jefe, un patrón, un amo, ¿dónde? En el cielo. Y ese consejo, como le decía al principio, es para que en esa época se regía la esclavitud. Los romanos tenían a gente de todas las naciones como esclavos. Pero hoy usted puede estar esclavo del pecado, o sea, esclavo de Satanás. Pero Jesucristo murió para redimirnos del poder del enemigo, nos ha libertado a través de su muerte. Dice el versículo 1, la parte B, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo, tendremos que al tarde o temprano presentarnos a la presencia de Dios y rendirle cuentas. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Y eso nos lleva a Pablo a enseñarnos de que tenemos que estar en la oración, tener una vida pública y cómo hablamos ante los demás. Versículo 2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. El lunes compartíamos con el comité y el viernes compartíamos con el grupo de motociclistas de cómo estaba cada persona en su oración personal. Nosotros no estamos llamados a juzgarle a ustedes por si ora o no ora, pero el resultado de las cosas se dan de acuerdo a cómo se está viviendo delante del Señor. Realmente busca al Señor. Y mucha gente lo dice, es que buscamos a Dios solamente en la dificultad. Y tenemos de ejemplo a Nehemías. Nehemías, el enemigo a través de Sanballat y otros dos personajes llegaron a atacar a Nehemías cuando estaban construyendo los muros de Jerusalén para proteger la ciudad. Pero él, en vez de decir, ay, no, es que nos está persiguiendo el diablo, nos está persiguiendo el enemigo, el acreedor, lo que sea, él dice, haremos este asunto en oración, busquemos en oración a Dios. Él no se preocupó, fue buscar la ayuda de Dios. Es lo que dice Nehemías 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Cuando usted está viviendo una situación, una aflicción, un problema, como lo quiera llamar, ¿usted se aferra al problema o se aferra a Dios? Aquí dice que por culpa de ellos montaron guardia contra ellos de día y de noche. Se dice que ellos trabajaban con el Pentateuco en la mano y con la otra mano tenían la espada. Estaban trabajando. No soltaban la oración, no soltaban su forma de leer la escritura, no soltaban su forma de trabajar. Un predicador un día dijo que un agricultor le dijo a Dios, Dios, envíame una buena cosecha. Y yo lo pensaba para mí. Y ahora piénselo para usted. Usted es ese agricultor. ¿Quiere una buena cosecha? Como campesino, como agricultor, pues tiene que usted tener en la mano el azadón para estar labrando la tierra de una vez. No, Señor, quiero una nueva cosecha. Pero al menos cogiste la semilla, la seleccionaste, al menos araste la tierra para sembrar la semilla, al menos regaste la semilla para que venga un buen fruto. Pero no, Señor, dame, Señor, una buena cosecha. Al menos está orando para que Dios bendiga esa cosecha. Está trabajando en pos de recoger eso. Nehemías se enfrentó a la construcción del muro, pero también se enfrentó a los obstáculos que tuvo a través de 3 personas que representaban la maldad para que no construyeran el muro. Oraban y trabajaban, oraban y trabajaban. Y Dios espera que usted esté orando y esté actuando. No se siente solamente a esperar que Dios va a hacer el milagro. Hágase partícipe de ese milagro, pero solamente por la alianza de ¿qué? Del Espíritu Santo. La parte C del versículo 2 dice, en acciones de gracias. O sea, tenemos que mantenerle siempre en nuestra oración, dándole gracias a Dios, aunque Él conteste o no conteste nuestras oraciones. Aunque tenemos que tener claro que Él contesta nuestras oraciones, pero no todas de acuerdo a como nosotros queremos, sino bajo la voluntad de Él. Siempre acuérdese que Dios va a responder la oración en su tiempo, en su momento. Versículos 3 y 4 dice, orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy también preso, por lo que
para que lo dé a conocer anunciándolo como es debido. Aquí Pablo le estaba orando al Señor que le abriera una puerta. Él estaba preso cuando escribió esta carta. Pero lo que más anhelaba él era salir de prisión, no era irse de vacaciones, no era ir a visitar a su familia. Él lo que más anhelaba era ir a anunciar la palabra. Y estaba preso, ¿por qué? Por causa de la palabra. Pero piense usted, mi hermano y hermana y amigo que nos está viendo, ¿de qué está preso usted? De las incapacidades, de los temores, de las inseguridades, de la amargura, del rencor, del odio. ¿De qué está usted preso? Pablo estaba aquí en una cárcel física preso, pero no dejaba de predicar el evangelio, porque su mirada estaba puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Se dice que él estaba preso, pero lo que más anhelaba era predicar la palabra. Y cuando vamos a ver más adelante, Pablo en sus aflicciones y en la cárcel que estaba viviendo, siempre vivía ¿qué? Enseñando la palabra. Tenían a alguien a quien predicarle el evangelio. ¿Cuántas veces, mi hermano, usted ha orado para que Dios le abra una puerta? Pero es tan tremendo que Dios le abre la puerta y le da hasta miedo de entrar a la puerta. Le da miedo conquistar lo que Dios le ha dado, porque la inseguridad lo llena, la inseguridad lo apremia y no es capaz de entender, o no somos capaces de entender que Dios fue el que abrió la puerta. Nosotros como iglesia, el Señor nos dio la palabra de Isaías 55, donde dice: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro de las naciones. He aquí que llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán hacia ti por causa de Jehová tu Dios, el santo Dios de Israel, que te ha honrado. Hombre, Dios nos dio la capacidad a través de las escrituras de llevar el evangelio. Yo le compartía al grupo de trabajo, les decía: tú al menos estás orando por los necesitados. Si Dios te hizo maestro y testigo, ¿estás estudiando la Biblia? ¿Estás estudiando los miércoles? ¿Estás estudiando los domingos? ¿O solamente estás pasando por pasar por la iglesia? ¿O solamente estás pasando por pasar en esta tierra? Si Él nos llamó y nos dijo a todos, no solamente a los pastores, ir y hacer discípulos a las naciones de la tierra y bautícelos en el nombre de Jesús. O sea, es un llamado a todos. Miren lo que dice Apocalipsis 3:8. Y de pronto usted está necesitando esta palabra, pero esta palabra es certera, es eficaz, siempre y cuando la pongamos en práctica. Dice el Señor: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vean lo tremendo de esta palabra. Él puso la palabra para llevar el evangelio. Él puso la puerta para que usted entre y haga algo en ese sitio, y es llevar el mensaje de salvación. Y dice: pues aunque tienes poca fuerza, está cansado, está afligido, miren lo que dice después: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Señor, me abandonaste, Señor, me dejaste solo, Señor, no escuchas mis oraciones. Ahí lo que se está quejando. Entonces ahí no está diciendo que ha guardado ¿qué? Mi palabra. Cuando dice que ha guardado mi palabra, es que usted a través de la aflicción y el dolor se recuerda de todos los versículos bíblicos que el Señor habla de que casi todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Será que casi todo? Él dice que todo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque el Señor es el que ha abierto la puerta de nuestro corazón para que la palabra esté ahí y esa palabra sea la que nos levante, nos fortalezca en el momento de aflicción. Ahí está la puerta abierta de que nuestro corazón está más dado a hacer las cosas del mundo que a hacer las cosas celestiales. Por eso decía en el versículo 3: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y dónde está Jesucristo? Intercediendo por usted, por mí. La Biblia también nos dice que el Espíritu Santo está gimiendo e intercediendo con gemidos indecibles. Versículo 5. Y es algo que me impacta este versículo 5 para nosotros en la sociedad. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo andamos con los de afuera?
¿Estamos aprovechando el tiempo? Yo meditaba en este versículo y decía, Dios, ¿cuánto tiempo pierdo yo en las redes? ¿Cuánto tiempo pierdo haciendo cosas que no edifican? Pero si nosotros nos sentamos a hacer un orden en las cosas, ¿cuántos están hoy perdiendo el tiempo en la casa viendo un partido de fútbol en vez de venir a la iglesia? ¿Cuántos es más importante una final de fútbol que venir a la iglesia? ¿Para cuántos es más importante hacer cualquier cosa del mundo? Pastor, pero ustedes, ¿por qué no van los domingos? Porque para mí el domingo es importante la iglesia. Después de las 10 de la mañana, si tengo que trabajar, trabajo o hago cualquier cosa de mi vida social. Por eso dice, andad sabiamente con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Ese consejo tan tremendo que Pablo nos da a usted y a mí como hijos de Dios, que tenemos una responsabilidad en este mundo. Tenemos que ser, ¿qué? Prudentes, no imprudentes. Por eso es que hay gente que dice, ¿qué clase de cristianos son? Mire ese cristianito con los que resultan. Dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Usted aprovecha bien las oportunidades? Deja que el Espíritu Santo lo guíe a lo que tiene que hacer. Y a veces dicen, pastor, pero es que usted es muy duro como dicen las cosas. Pero es que la palabra lo está diciendo. Sea sabio, sea prudente. No soy yo. Todos somos imprudentes. Yo me inculco ahí. Entonces, Él dice que ya nos abrió la puerta. Pero cometemos errores cuando la puerta está abierta. Ese campesino decía, Señor, que tenga la mejor cosecha. Pero si no le echa abono, si no le echa fertilizante, la plaga se la come. Entonces tiene que ser diligente y sabio en el trabajo que tiene. Versículo 6. Miren lo que dice, lo más bonito, y para mí fue dura esta palabra. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En otra versión lo expresa de esta manera: que vuestra conversación sea siempre amena y de buen gusto. El viernes tuve la oportunidad de hablar, el jueves, con un señor casi 2 horas, contándome su historia de niño y todo ese tipo de cosas. Y me tocaba hablarle duro a través de la palabra, y me tocaba consolarlo como amigo que soy de él. Pero la certeza es que la palabra viene y te lastima. La palabra viene y te mata. Yo te consuelo y yo te conforto, pero mi abrazo se va. Mi apretar de manos se va. Pero si tú no mueres a lo que eres, no puedes vivir. Y tenemos que morir a las cosas. El pecado es pecado. Y por eso dice que la sal es la que le da sabor a este mundo. Usted y yo tenemos que darle sabor a este mundo, pero el sabor del cielo, el sabor de la salvación, el sabor de Cristo a las personas. Pero pastor, es que usted es muy duro a veces cuando dice las cosas. Pero cuando digo que se pueden hacer las cosas, ¿por qué no lo asumes? Pero la gente quiere que solamente los consintamos, que los motivamos, que tú eres un campeón, que tú eres la niña de los ojos del Señor. Pero no les hablamos de pecado. Nuestra palabra tiene que ser sazonada, porque usted y yo estamos llamados a frenar el mal. Estamos llamados a frenar y a trancar el poder del diablo. Y a través de la palabra de Cristo tenemos que promover ¿qué? El reino de los cielos. Miren lo que dice la parte 6 del versículo B. Para que sepáis cómo responder a cada uno. ¿Cómo le respondemos a una persona en el momento de aflicción? Sí, hablamos de nuestro testimonio, pero hablamos de Cristo, hablamos de la palabra. No, es que yo estoy en la iglesia y el testimonio que nos sacan de las drogas, del alcohol. Sí, Señor, pero no le dan la gloria a Dios. Le dan la gloria a sus líderes y a sus pastores, pero no le dan el poder al Espíritu Santo, que es el que transforma a las personas. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener en cuenta que estamos en una lista del libro de la vida. Y aquí Pablo, a partir del siguiente versículo, nos va a dar y nos va a nombrar a unas personas: Tíquico, Onésimo, Aristarco y Epafras. Estos eran cristianos en esa época, y nos nombrará a otras personas más adelante.
Y al hacer esta lista, él empieza a mostrarnos qué era cada persona de acuerdo a su llamado. Versículos 7 y 8. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Os lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Aquí Tíquico estuvo preso con Pablo en la cárcel, o acompañándolo en la cárcel, y vivió la fe de Pablo en la cárcel. Dice, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, los consuele y conforte sus corazones. Tíquico era el pastor de la iglesia de Efeso. Imagínense Pablo predicando desde la cárcel. Así como Jesucristo cogía a sus 12 y les enseñaba la palabra para que ellos fueran en el futuro, después en el tiempo del Pentecostés, se la impartieran a los demás y esa palabra le llegara a usted y a mí. Aquí Pablo estaba haciendo lo mismo con Tíquico, para que fuera y le predicara a la gente que en Efesios, y eso lo encuentras en Efesios 6:21, Hechos 20:4 y en Timoteo 4:12, donde lo enviaba a predicar la palabra. Mi líder Pablo me enseñó esto de Jesucristo. Aquí no le daban la gloria a Pablo, le daban la gloria ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Versículo 9. Dice, lo acompaña Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Dice, Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Imagínense Pablo cómo se refiere a este otro hermano. Al otro también dijo, amado y siervo del Señor. Podemos ver que Filemón, en su momento, había escapado en rebeldía por situaciones pero Onésimo era esclavo de Filemón en Colosas y había huido. No nos dice por qué huyó de su amo Filemón y salió en rebeldía. Pero Pablo se lo encuentra en el camino. Dice que Pablo lo lleva a los pies de Jesucristo, lo lleva realmente a conocer a Jesús. De pronto cuando estaba con Filemón solamente iba a la iglesia por ir, pero dice que ya Pablo lo lleva a los pies de Jesucristo y vuelve, lo envía donde su amo y le dice que regrese y que ya es un hermano amado. Pablo lo ha ayudado a conocer a Jesucristo y pronto tiene que volver a donde su amo a decirle, aquí estoy yo, le quiero servir al Señor. Versículo 10 habla de un personaje que se llama Aristarco, mi compañero de prisiones os saluda, y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones, y si va a visitarlos, recibirlo. Aquí Aristarco era amigo y compañero de prisión de Pablo. O sea, esos manes se la gozaban en la cárcel, ¿no? No, eran prisioneros. Después nos nombra a Marcos, el sobrino de Bernabé. Y Marcos dice que en su momento tuvieron una diferencia con Pablo. Tenían que salir de misioneros y él no los quiso acompañar. Y por ende llegó, ¿qué? División y contienda. Pero tuvieron que restaurar esa relación. Y aquí Pablo reconoce que se equivocó y exalta a ¿quién? A Marcos, a Juan Marcos. Dice, el sobrino de Bernabé. ¿Cuántas veces en la iglesia hay divisiones y contiendas? Pero la gente dice, me voy porque me miraron mal. Hoy no me dieron tinto. O no había pan. El pastor ya no me saludó como me saludaba todos los días. Hoy el pastor prefirió a los nuevos. El Señor no hace acepción de personas. Dice, os saluda Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Y si va a visitar o recibirle, y posteriormente menciona a Juan Marcos, en Timoteo 4:11. Dice, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. O sea, Pablo en un momento entendió que Marcos no servía. Por tanto, ¿qué? Lo desechó. Pero aquí Dios le muestra el liderazgo que tenía Juan Marcos. Nunca se sienta rechazado. Puede que los hombres lo rechacemos. Puede que aún nosotros mismos nos rechacemos por los miedos y temores. Pero Dios a usted nunca lo va a rechazar. Y aquí Pablo le dice, porque me es útil para el ministerio.
Dios le mostró qué calidad de persona era Juan Marcos. Versículo 11. También nos saluda Jesús, que es llamado justo. Estos son los únicos de la incircuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Justo y Jesús eran los únicos judíos que le ayudaban a Pablo en la iglesia de Colosas. No eran gentiles. Por eso dice de la circuncisión. La iglesia no estaba solamente conformada por gentiles. Y toda la iglesia no solamente eran judíos. Entonces tenemos que tener en cuenta que la iglesia va a llegar a todo tipo de personas. Y tenemos que tener sabiduría, mis hermanos, a través de la palabra, para distinguir que no sean, ¿cómo es? Ovejas, lobos disfrazados de ovejas. Y por eso tenemos que estudiar y aprender la palabra para ver quién es el que llega. Después dice en el versículo 12, ya vamos cerrando. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Miren lo tremendo lo que dice aquí. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere para ustedes. ¿Quién era Epafras? Era el pastor de Colosas. ¿Pero dónde estaba Epafras en ese momento? En la cárcel. Él no podía ir el domingo al culto a predicar, pero estaba en la iglesia, estaba en la cárcel, ¿dónde? Orando, intercediendo encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que quieres. Aquí lo importante, mi hermano, no importa la edad que usted tenga, ore por los demás, interceda por los demás, pídale a Dios sabiduría por su pastor, pídale sabiduría por don Carlos, pídale sabiduría por el hermano, por el que sea, que Dios lo edifique. Ahí está lo que hacía Epafras. Era el pastor, pero también estaba preso. ¿Y dónde estaba orando? En la cárcel. ¿Tenemos que dejar de orar? No. ¿Tenemos que dejar de velar? No. Fuimos llamados a esos. Este hombre tenía en ese momento el ministerio de la oración. ¿Usted tiene el ministerio de la oración? ¿Usted está en este momento sujeto a la palabra? Un muchacho del grupo esta mañana mandó un mensaje, ¿dónde están los que madrugamos a las 5 de la mañana a orar? Entonces yo les escribí como a las 7:30, me hubieran dicho, y yo les escribo a las 4. No por vanagloriarme que estaba despierto a las 4, ¿no? Pero si usted necesita ayuda, yo le mando su mensajito para que le suene la alarma y despiértese a las 3, a las 4 de la mañana. Con eso me ayuda una responsabilidad a mí de levantarme más temprano. Pero lo ayuda a usted a buscar la presencia de Dios si le está quedando difícil orar. Ahí es donde viene, pues cuando Dios lo retira a uno. ¿Cuántos pastores? Dígame acordar de una señora que era clienta mía. Y ella por su edad fue perdiendo la memoria. Fue perdiendo la vista. Y lloraba con la edad que tenía, ya es muerta la señora. Me dice, Enrito, yo era la mujer que leía y enseñaba en la escuela bíblica en la iglesia menonita, pero ya no puedo. Yo le decía, sí puedes orar. Ese es el ministerio que tiene ahorita. Tiene tanto material en su corazón bíblico, pero sus ojos ya le fallaban para leer. Pero si sacaba los versículos que estaban en su corazón, ora en espíritu y en verdad, y ore e interceda por su iglesia. Versículo 13. Dice, de él doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Estas dos ciudades estaban distanciadas más o menos la una de la otra, entre 10 y 15 kilómetros. Pero Epafras estaba ¿dónde? Preso. Y se preocupaba por vosotros. Esta carta es porque Pablo y el Señor Jesucristo se preocupaban por nosotros. Pues chicas, nos dirá por qué tenemos que leerla hoy en día. Dice, os saluda Lucas, el médico amado. Y Dimas, ¿quién era Lucas? El que escribió la mayor parte de las cartas que escribió Pablo. Escribió el Evangelio de Lucas. Pero veamos que dice, y Dimas. De Dimas solamente se menciona aquí como un colaborador.
pero no era un hombre que hacía las cosas de corazón para el Señor. Y por tanto, solamente Pablo le dice, Dimas. Y Dimas en su momento se apartó del ministerio y dejó todo botado, porque era un hombre solamente que vivía lleno de emociones para que lo vieran a él. Ahí, tarde o temprano, la persona que no se sujeta a Cristo termina yéndose y va a buscar la excusa de echarle la culpa a alguien para salirse de la iglesia. Versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas, o sea, una señora, y a la iglesia que está en su casa. Estas ciudades en ese momento tenían grandes templos paganos, pero los cristianos se reunían ¿en qué? En sus casas. Hoy estamos reunidos en una casa. ¿Cómo empezó con Cornelio y Pedro la iglesia? En una casa. Llegaron sus invitados, pero acuérdese que estas personas se comportaban con un buen testimonio. La iglesia es usted, su casa. Procure empezar a dar un buen ejemplo. Versículo 16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de la Odisea y en la Onicenses, y que también sea leída por vosotros. Hoy estamos leyendo la carta a los Colosenses, ¿no? Y fue escrita hace 2000 años. Y te dice, cuando sea leída entre vosotros. O sea, la iglesia es como Jesús, ayer, hoy y siempre, si es guiada por el Espíritu Santo. Eso que escribieron hace 2000 años, tenemos que ponerlo en práctica hoy. Si usted lo lee, estaba hablando cómo tenemos que pedirle sabiduría a Dios, la reconciliación por medio de Cristo, el ministerio de Pablo a los gentiles, la plenitud de Dios, cómo tenemos que vivir ante la sociedad, de nuestras familias y en nuestro trabajo. Aquí Pablo nos está enseñando que tenemos que comportarnos de acuerdo a la Escritura. Versículo 17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mira que le digas a Blanquita, cumple el ministerio que recibiste del Señor. Pero es que, pastor, yo estoy avanzada en edad, yo no tengo estudio. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Ángela, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Dios tiene un propósito con usted, así como lo tiene conmigo. No sé cuál sea, pero si usted busca, porque aquí Pablo le estaba diciendo que Arquipo tenía un don, no era don Arquipo, sino tenía un don espiritual que le está diciendo, aproveche lo que hay en su corazón. En su oración empieza a preguntarle al Señor, ¿para qué está en esta tierra? Sin importar qué edad tenga ahorita. Versículo 18. Esta saturación es de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia de Dios sea con vosotros. Pablo acostumbraba siempre a dictar sus cartas, pero aquí dice que al final la estaba firmando y le dice, acordado de mis prisiones. Le estaba pidiendo que oraran, ¿quién? Por él. Oren por mí, oren por sus hermanos. Dice, oren por mí, dice Pablo. Dice, la gracia sea con vosotros. Amén. Esta breve carta, mis hermanos, hoy la leímos nuevamente, 2000 y pico de años después. Que si usted no la leyó, usted no la estudió completa con nosotros en estos domingos, lo invito a que la lea. Yo se lo decía a un hombre en estos días, hermano, le invito a que lea el libro de Colosenses y se da cuenta por qué falló usted, por qué retrocedió. Y si usted lo lee y lo pone en práctica, el Señor mismo lo va a sacar ¿de qué? De ese lugar. Yo le invito a que tengamos ahorita un tiempo de oración y le invito a que empiece a leer desde hoy ya el libro de Isaías, que vamos a empezar a estudiarlo dentro de 8 días. Es un libro que me ha tenido martillando la cabeza, donde como usted y yo como profetas, como lo vivió Isaías, que murió aserrado, tuvo su familia y predicó contra todos los obstáculos que había en su momento. Habló de Cristo, predicó de Cristo y nunca negó a Cristo. Le invito a que ahí donde está, cierre los ojos y le dé gracias al Señor.